pero voy a arrancar ya mismo, saludando a Andrés Malamud. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, José, doctor. ¿Todo Felicitaciones. bien? Muchas gracias, Todo Andrés. muy bien. Muy contento con eso. La verdad que viste que cuando cerrás una etapa de tanto esfuerzo es bueno. Bueno, me sacaste de contexto, querido Andrés. ¿Cómo estás viendo esta vuelta a clases en la Argentina? Vos sabés que estaba atravesada por la grieta el tema de las clases y hoy se definió que vuelvan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo estás viendo? Yo no soy especialista en educación. Lo que te cuento es la experiencia comparada. Lo que vemos acá en Europa es que las escuelas desde el principio fueron prioridad. Los maestros y profesores son trabajadores esenciales y desde el principio se trató de que los chicos tuvieran clase, contención emotiva y cuestión cognitiva. Y de hecho es lo que se está intentando ahora en este rebrote. Estamos en la segunda ola en Europa, otoño, refresca, y los chicos van a clases con la ventana abierta. En invierno va a ser un problema, va a ser carísimo tener la calefacción al mismo tiempo la ventana abierta, pero hacen todo lo posible para que eso sea lo último que se cierre. Y ahora hay reconfinamientos parciales, las escuelas por ahora siguen. Vos sabés que el viernes cuando tanto el presidente como el jefe de gobierno de la ciudad y también el gobernador de la provincia hablaron de este tema, se empezó a generar muchas interpretaciones respecto de por qué se busca dar una normalidad en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos? Lo de Argentina es un poco raro porque va a contramano de la experiencia que estamos viendo en otros casos. Y lo que llama la atención, o quizás no la llama, es que la demanda partió de las instancias más bajas de la administración, los intendentes sobre todo. Creo que Diego Valenzuela, de 3 de febrero, fue uno de los primeros que propuso un proyecto estructurado de cómo volver a las clases en seguridad. Y de esto se trata, no es un descuido, es manteniendo todos los protocolos. En Argentina parece que hubo un abandono, probablemente porque se esperaba que esto durase mucho menos. Da la impresión de que la estrategia argentina de lucha contra la pandemia se puso 2 meses de plazo. Y si la pandemia se hubiera terminado en 2 meses, hubiera sido hiper exitosa. Lo que no se previó es que iba a durar mucho más, y creo que va a durar más todavía de lo que están previendo. Por lo tanto, hay que planificar ya el comienzo de las clases en marzo, porque este va a ser el problema, no es terminar ahora un mes más, es el próximo año, no el próximo mes. La idea de planificación. Otra de las cuestiones que genera mucha diáspora localmente es el tema de la vacuna. Viste que se habló de la vacuna rusa, vacunas de distintos orígenes. Vos que tenés una mirada más holística y global desde donde nos das tus análisis, ¿cómo lo estás viendo? Mira, hay 2 valores que están en contraposición, aunque uno piense que van juntos. La confianza en el gobierno y la transparencia del gobierno. Y estamos viendo que en general en Occidente hay poca confianza en los gobiernos porque en muchos países hay grieta. Argentina está lejos de ser el único caso. En España, en Brasil, en Estados Unidos pasa lo mismo. Y cuando no hay confianza, tiene que haber transparencia. Todos los procedimientos tienen que quedar a la vista, porque la gente no confía en el que toma la decisión. Entonces tiene que ver el proceso para darse cuenta de la validez científica. Y el gobierno en este caso me parece que, quizás con buenas intenciones, fracasó en ofrecer transparencia, pensando que con la confianza alcanzaba. No es el caso, y no es un problema solamente argentino. Hay que explicar a dónde se viaja para buscar qué vacuna, cuáles son los procedimientos, por qué los plazos, por qué no coinciden las fechas, las dosis, los números que surgen en Argentina, que surgen en Rusia. Y otra vez, no esperemos que la confianza nos salve, porque no la habrá. Por lo tanto, hay que mostrar todo. Andrés, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta para vos. Que si yo te quiero preguntar directamente del plano político argentino y te quiero preguntar específicamente de Juntos por el Cambio. Si vos fueses asesor de Juntos por el Cambio, ¿le dirías a Mauricio Macri que siga activo presentándose en los medios de comunicación o que dé un paso no atrás sino al costado para dejar emerger otra figura como eventual liderazgo para 2021 y 2023? Si fuera asesor de Juntos por el Cambio, pero aún si no lo fuera, le diría a Mauricio Macri que la Argentina necesita expresidentes. Es un país que tiene dificultad para construir expresidente, que es una figura que en los Estados Unidos es muy prestigiosa y es muy útil, porque los expresidentes moderan conflictos y realizan trabajos en el exterior, y son personas de referencia, y ante crisis pueden mediar. En Argentina los expresidentes siguen en política, y por lo tanto nos dejan sin capacidad de reserva para moderar en casos de conflictos. Esto va más allá de Juntos por el Cambio, más allá del peronismo, porque le hubiera dicho lo mismo a Cristina. Es una función que hace falta en las democracias. Y no la está cumpliendo nada. Vos sabés que la semana pasada también
estuvo Lilita Carrió, que volvió a la cancha con bastante alto perfil. Tenemos una frase para compartir contigo que me gusta que mires. Hoy empezó la noche para la Argentina, quizás la más oscura. Después de la oscuridad, dice Juanjo, yo todavía creo en la condición humana. Yo creo que viene después de la oscuridad un tiempo muy interesante. Un nivel de conciencia, de libertad, maravilloso. Pero hay que pasar la oscuridad. Y la oscuridad no se la pasa a los gritos, ni con histeria, ni con oportunismo político. Se la pasa con paciencia, con templanza, con estrategia y con mucho amor. La noche más oscura tiene que ver con el fallo de la Corte, a eso se refería Lilita, adelante radicales, como dice usted, Malamud. Bueno, la filosofía y las metáforas de Lilita me exceden, pero en todo caso las metáforas de la noche más oscura tienen que ver con el amanecer más claro, que viene más adelante. Y más allá de la metáfora, los valores que ella reivindica me parecen valiosos, ¿verdad? Templanza, prudencia, moderación, estrategia. ¿Quién puede estar en contra de eso? Andrés, cuando uno ve templanza y esto que vos planteás como escenario y vemos lo que sucedió en Estados Unidos y lo que está sucediendo, ¿por qué ese país está dividido en dos? A diferencia de Argentina, la grieta norteamericana tiene base material. Material significa de raza, de clase y de ubicación geográfica. La gente que vive en el campo, los sectores rurales, pequeñas aldeas, son más republicanos. La gente que vive en las grandes ciudades es más demócrata. Y después tenemos la diferencia por minorías. En Argentina la grieta es mucho más argumentativa. Estamos enfrentados con nuestro cuñado, con nuestra prima, y nos peleamos en la mesa familiar, porque uno es kirchnerista y el otro macrista. En Estados Unidos la base física de esto se manifiesta también en todas las burbujas informativas, cada uno con su canal de televisión, que esto en Argentina también hay, pero sigue siendo menos fuerte. Y por lo tanto se reproduce de tal manera que después se torna muy difícil de administrar. Y a esto se le agrega que Estados Unidos es una sociedad armada. Y no hay que reducir la importancia de que anden no solamente con pistolas, sino con ametralladoras. Porque ya hubo intentos de que las legislaturas no funcionen, con milicias, con ametralladoras en Michigan, de secuestro de gobernadores. El peligro en Estados Unidos es la violencia. Y te doy un número, no quiero aburrir. Estados Unidos tiene la misma tasa de homicidios que Argentina, siendo que los países del nivel de desarrollo de Estados Unidos tienen un quinto de esa tasa de homicidios. Y Argentina tiene mucho menos homicidios que otros países de la región, de hecho es el segundo que menos tiene. Estados Unidos es muy violento y Argentina poco violenta, para la tasa de desarrollo a la que están. Esto significa que los problemas de Estados Unidos son más graves, son más estructurales que nuestra simple retórica y argumentativa grieta. Simple retórica y argumentativa grieta. Le doy el pie con esta definición tan clara tuya, Andrés, a Alfredo Sainz. ¿Qué tal, Andrés? Y yo te quiero hacer una pregunta de la grieta local. El gobierno de Alberto Fernández tuvo una semana en términos económicos muy buena, mucho mejor de lo que venía. Coincidió casi con la carta esta de Cristina, que algunos leyeron como una separación del gobierno. ¿Crees que es el momento para que Alberto Fernández intente alguna independencia, más despegarse de la figura de Cristina y reafirmar este es mi gobierno, con medidas más pro mercado, como las que se conocieron la última semana? Mi impresión es que hubo una coincidencia, que la carta y el veranito llegaron al mismo tiempo, pero por casualidad. En esto coincido con Roberto Labaña, cuando le manda una serie de tweets diciéndole al presidente que no se separe, que no se diferencie de la vicepresidenta. Y yo creo que Labaña tiene razón. Tiene razón por dos razones. Primero, porque un agrietamiento en el interior del gobierno genera inestabilidad. Pero segundo, porque Cristina no está intentando controlar el gobierno. Toda la información que tenemos sugiere que Cristina tiene intenciones específicas en el área judicial. Y tiene, por supuesto, la tentación de dejar legado, un sucesor. Pero lo que se haga mientras tanto tiene que ver con esas dos cosas, que miran para atrás, justicia, para adelante, sucesión. Mientras tanto, el gobierno es de Alberto Fernández. Él no precisa independizarse de Cristina. Quizás precisa independizarse de sus propios fantasmas, o de una cierta tradición de abogado, que posterga, que prorroga. En este caso lo que hace falta es tomar decisiones un poco más rápido. Pero él puede decir, esta semana salió todo bien, déjenme con mis tiempos que las cosas van saliendo. Vos dijiste que el principal problema de Alberto era Alberto y no Cristina. ¿Por qué? Justamente por esto, porque yo no veo que Cristina esté reteniéndolo o empujándolo. El interés de ella es clarísimo y ella lo deja claro. La justicia y el legado. Todo lo demás es de él. Cuando él propone la expropiación de Vicentín
y no sale, él la retira. Y el kirchnerismo no le hace lío. Pasa lo mismo con el presupuesto, pasa lo mismo con todos los proyectos que él va sacando y poniendo, inclusive el impuesto a las fortunas extraordinarias, que no queda claro qué pasa. Y la cuestión del aborto, que ahí tenía el compromiso de algunos sectores muy militantes también. Es decir, que Alberto, más que hacer, deja de hacer. Y al kirchnerismo no le pasa factura por eso. Respecto de esto que vos planteabas, también es una cuestión que uno está viendo. El aborto, por ejemplo, es para su militancia, para la militancia de Alberto, algo fundamental, que le dicen, lo corren, le dicen, tiene que ser este año, tiene que ser ya. Sin embargo, él dice que no es el año porque la Argentina está dividida, no quiere sumar un nuevo eje de conflicto. ¿Hay mayor tolerancia cuando un líder como Alberto Fernández le dice a su militancia que no? Digo, porque ¿qué pasaría si este fuera otro escenario político? Yo creo que él es más ambiguo que eso. Yo lo escuché entrevistado por María O'Donnell y María le decía, ¿va a mandar el proyecto este año? Y él le decía, yo me comprometí y cuando me comprometo cumplo. Y María repreguntaba, ¿entonces lo va a mandar? Estamos trabajando en eso. Él tiene el cuidado de no decir que no, pero tampoco lo manda. Ahora lo que está haciendo con los intendentes de la provincia de Buenos Aires va en el mismo camino. En la provincia de Buenos Aires hay una inhibición, un límite a la reelección. En 2023 la mayor parte de los intendentes no puede ser reelecto. Se reunieron con él y él le dijo, no, estoy en contra, creo que ustedes tienen que ser reelectos. No depende de él, es una ley provincial. Él no paga costos, por decirlo, lo que hace es amansarlos. Mi impresión es que él va amansando a todos sin mandar las cosas que todos le piden. Por ahora va durando porque la pandemia es una buena excusa. La cuestión es cuánto más dura. Basado en el veranito, él puede decir, ¿ven que las cosas van saliendo? Paciencia, templanza, estrategia. Andrés, un abrazo enorme, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias, José. Y gracias por el saludo.